Vamos a empezar la última sesión de nuestro Congreso, que se convierte en una sesión de conclusión. Terminamos un recorrido juntos y abrimos nuevas pistas de reflexión, de búsqueda y de profundización. La idea de partida ha sido crear este seminario de estudios donde varias disciplinas se han encontrado sobre el tema de la consagración, y desde lo que hemos recogido del primer seminario hemos llegado a una idea, un pensamiento que se ha expresado durante este congreso. Ciertamente, el paso del seminario al Congreso nos ha hecho entender los pasos que hemos dado ya y pistas posibles que debemos encauzar todavía. Los tres enfoques que hemos recibido durante estos días, bíblico, teológico, carismático y jurídico, nos han una vez más dado a entender que el problema es complejo y también que es necesario superar ciertas ambigüedades para tener más claridad desde el punto de vista teológico primero y luego desde el punto de vista jurídico acerca de la realidad de la consagración específica con relación a la consagración bautismal que nos hace a todos miembros del pueblo de Dios. El día de ayer ha sido el día de la escucha, de una escucha recíproca. Ahora llegamos a un primer momento de síntesis que, según el programa, nos viene de las reacciones, de las aportaciones de las diversas realidades vocacionales y, por lo tanto, siguiendo un cierto orden, ahora vamos a ver cómo las realidades presentes que han participado en el debate y sobre el tema de la vida consagrada en general vienen aquí para expresar aquello que ha ido aflorando en sus contextos. Y vamos a proceder por orden para tener un cuadro sintético y preciso del trabajo de las varias realidades, trabajo que se ha realizado ayer. Parlerò in spagnolo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ezequías 36. Iniciamos recordando el objetivo del trabajo propuesto para el día de ayer en la tarde. Tratar de quitar la ambigüedad de la palabra consagración, poniendo el acuerdo en aquello que nos une a todos, la consagración bautismal, y profundizando el aspecto específico de cada forma de vida respecto a la consagración bautismal, sin que esto quiera significar anular las diferencias. Hermana Carmen Ros Nortes. Es así como queremos llegar a reforzar la identidad y la misión de nuestras formas de vida, y como hemos intentado hacer el trabajo sobre las tres preguntas que todos conocimos y sobre las cuales versó nuestro diálogo. Esta síntesis pretende presentar de manera sucinta el compendio realizado por todos los grupos de la tarde de ayer, permitiéndonos ver aportes significativos para la vida de hoy desde una mirada global que encierra culturas, pensamientos, lógicas y preguntas entrelazadas en un solo sentir y en un único palpitar como lo experimentamos en la dinámica de trabajo. A continuación será enunciada cada una de las preguntas y después de ella la respuesta dada por todos los participantes
y condensada en términos comunes a todos los grupos, o quizás términos significativos y planteados solo por algunos de ellos. Primero, ¿qué es lo específico de su forma de vida consagrada con respecto a la consagración bautismal? El diálogo se hizo sobre la importancia de la consagración religiosa y si ésta tiene un aporte o punto de contacto con la consagración bautismal. Ello implica encontrarse como con la figura de un río que no solo avanza por un cauce, sino que tiene varias posibilidades. Es decir, se trata de una forma de vida y los diferentes estilos en los que podemos vivirla. Consideramos importante hacer notar la peculiaridad de insistencia en la memoria de Cristo con una significación más de tipo escatológico, una donación total bajo la dimensión de la elección y la misión-vocación. Constatamos en medio de los grupos de trabajo la vivencia de la dimensión bautismal a través de los consejos evangélicos, la vida en común y la espiritualidad. Se trata, pues, de una vivencia en clave de universalidad con profundos anhelos de ir más allá, es decir, traspasar las fronteras para llegar al aspecto intercongregacional, interinstitucional y aprovecharnos de la riqueza que todo esto supone. En medio de los diálogos se presenta la necesidad de un trabajo, comillas, red, como posibilidad de vivir la realidad en escucha, con un corazón dispuesto para Dios y al servicio de los hermanos. En esta consagración cuya especificidad está dada en la profesión de los consejos evangélicos desde un carisma de naturaleza apostólica, viviendo la misión de la vida en común, todo lo demás surge de aquí como fundamento. Asimismo, se hace manifiesta la visibilidad de un empeño público por medio de la profundización del bautismo dada en la profesión religiosa y señalada de la estabilidad de la vida religiosa en comunidad. El bautismo se constituye, sin lugar a dudas, en la respuesta a una nueva llamada que se da en una forma de vida estable, caracterizada en la totalidad de vida del Evangelio y, en otro momento, en un carisma específico para vivir la misión. Si bien puede ocurrir que se ignore tal grado de consagración, también es cierto que a partir de él se reconoce el surgimiento de nuevos procesos de vida estable que nos portan a vivir al servicio, la vida fraterna, la vida común como un signo del reino de Dios que viene, es decir, en su más profundo sentido escatológico. La experiencia salvífica de la cual acabamos de hablar también se comprende desde los consejos evangélicos en tanto que son una formación con Cristo, según un carisma específico, traducidos en donación total de sí mismos, en términos de disponibilidad sin límite, tiempo, espacio y energía. Disponibilidad que debe tener en su misión los brazos de una madre y los brazos de un padre, generando siempre la vida sin olvidarnos de Dios. No menos importante es considerar la aparición de la vida consagrada marcada en el bautismo, pero generada en el seno de la Iglesia y quien, con generosidad y acogida, confirma nuestras formas de vivir. Se trata, pues, de una llamada dentro de otra llamada. Es específica y tiene una pertenencia total a Cristo. El bautismo nos llama, Cristo nos configura según los carismas específicos y nuestro trabajo debe ser parte
permanente, continuo, estable. No es un proceso que se escoge al azar, sino un holocausto total de la vida, fundamental en el nuestro quehacer o nuestra acción. De esta manera concluimos la respuesta a la pregunta donde es evidente que la exclusividad de nuestro camino implica la totalidad del reino y que nuestra consagración adquiere un sentido en tanto somos parte de la búsqueda de Dios y capacitados para responder y acoger su determinación. Segundo, observando las diversas formas de sequela Christi mediante los consejos evangélicos, ¿cuáles son los elementos comunes y cuáles los que expresan la originalidad de los institutos religiosos? A continuación presentamos los elementos comunes, teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden ser repetidos en aquellos que expresan la originalidad y que serán nombrados después. Los elementos comunes parten de la consagración bautismal. No obstante, es importante decir que si bien son elementos comunes, las nuevas maneras de vida o de vivirlos, asumirlos y transmitirlos son diversas. Constatamos, por ejemplo, que todos emiten votos, pero para algunos son públicos y para otros privados. Hace parte del ejercicio común el llamado a la santidad como relación ininterrumpida entre Dios y nosotros, llamado que adquiere su carácter o concretización en el plano de la misión con nuestros hermanos, con nuestras comunidades y con nosotros mismos. Es importante hacer notar en este momento que aunque contemplamos el término vida fraterna, no todos hacen referencia a la vida en común, como tampoco el hecho de tener una estructura formativa implica que para todos sea la misma y sin variación. Hace parte de los elementos comunes el acompañamiento formativo espiritual, la configuración con Cristo, los consejos evangélicos, la vida espiritual, la misión según el carisma específico, la pertenencia eclesial y el ser signo escatológico. De igual modo, el sentimiento especial por un fundador o fundadora que abrió caminos posibles para vivir la comunión y la alianza. No podemos dejar de nombrar el anuncio de los valores del reino, el ejercicio de la profecía y la búsqueda incansable por vivir como auténticos hijos del Padre, seres libres, capaces de Dios y testigos de su infinito amor. Respecto a los elementos que expresan la originalidad de los institutos religiosos, son nombrados los siguientes, que a lo mejor los escuchamos hace poco. Sin embargo, obedece al eco del trabajo realizado por todos los grupos en la jornada de ayer. Se constatan elementos compartidos, pero vividos en un modo diferente. Es el caso de la oración contemplativa, la misión, el ascetismo, la vida en común, estructuración de la formación y del gobierno. Varios emiten votos públicos donde es fundamental la vivencia de un carisma e incluso la presencia de un voto más aparte de los tradicionalmente conocidos. Han sido presentados dentro de este grupo la vivencia de los consejos evangélicos en la vida común. La fraternidad es organizada en función de una realidad específica. La inserción en el mundo, la especificidad carismática como unidad, el discernimiento comunitario para vivir un proyecto común. Hace parte de la originalidad de los institutos religiosos el empeño de los trámites que incorporan a un instituto en una vida comunitaria con hermanos y hermanas juntos como signo escatológico, según la concepción de un fundador, proyectos que hoy se realizan y con excelentes resultados.
como también la profesión pública según el carisma, la vida fraterna en comunidad para la misión, la separación del mundo superando la ambigüedad entre mundo y mundanidad para la evangelización. De igual manera presentamos el sentido de la misión encomendada a los institutos, no a las personas de modo individual, lo cual implica tener todo en común y comprender la diversidad del modo de vivir que bien puede ser contemplativo u activo. Finalmente, se presentan como originalidad los votos recibidos por autoridad y en presencia del pueblo de Dios, las constituciones aprobadas con un vocabulario que habla de la absoluta disponibilidad de la tarea evangelizadora. Aunque ésta puede ser diversa, siempre será parte de un solo cuerpo. Puede ser trabajada en diversos modos, aún así obedece a un mismo sentir. Sería importante decir en este momento que muchos sentimos el vacío o la falta de confianza para hablar sobre el tema debido a un desconocimiento de los nuevos institutos de vida religiosa caminantes hoy con nosotros. Tercero, ¿en qué cosa debería cambiar el derecho para seguir la vida? Según los diálogos, no es una pregunta fácil de responder. No obstante, presentamos en esta relación los diferentes puntos de vista, haciendo evidente que muchos conocen del tema, como también otros que han manifestado el vacío por él y, por tanto, la incapacidad para hablar con propiedad sobre ello. Siendo así, iniciamos por decir que en la diversidad cultural y mundial se encuentra todo tipo de problemas. Muchos de ellos son de fondo y otros de detalle. El derecho tiene la necesidad de cambiar o renovarse e incluir una posibilidad de nuevas formas de vida que no aparecen en sus páginas. Por ejemplo, religiosos y religiosas viviendo en la misma comunidad. Es una realidad que tenemos hoy y de la cual no se encuentran elementos para legislar. Se necesita abrir la puerta a nuevas formas de vida, así como también las herramientas para efectuar la dificultad de personas que son causa de grandes problemas en comunidad y no pueden ser suspendidas. ¿Por qué pensar solo en la casuística? ¿Sería posible introducir cánones donde se permita a un grupo que haga las veces de general y tome decisiones comunitarias en lugar de una sola persona? ¿Cómo recoge el derecho la presentación canónica de las personas físicas? ¿Cómo regula la autoridad de sacerdotes diocesanos que tienen abuso de poder sobre las comunidades religiosas? Todas ellas son preguntas que nos llevan a plantear las áreas en las que debería tener un cambio el derecho. Junto a esto, sería importante saber si la ordenación ministerial de la mujer hace parte de su ordenanza, además de la necesidad de precisar los permisos de ausencia de los miembros de la comunidad. En verdad, el tema no está claro y crea muchos conflictos. Otros de los temas importantes sería revisar, a través del derecho canónico, las relaciones de autoridad de poder pastoral, es decir, cómo separar la pastoral de la competencia administrativa, sabiendo que son dos realidades absolutamente diferentes y en las que muchas veces se hace daño. Es oportuno crear en el derecho la posibilidad de incluir a laicos y a las mujeres. Es oportuno crear en el derecho la posibilidad de incluir a los laicos y a las mujeres. Se trata, pues, de una revisión profunda teniendo en cuenta la realidad de cada uno. Después de esto, hay 2 páginas más,
pero el tiempo se ha terminado. Gracias. Gracias. Gracias por esta síntesis. Pero por favor les pediría, por motivos de tiempo y de orden público, por favor les pido que respeten se mantengan dentro de los 10 minutos y no más, porque si no, no vamos a tener tiempo para que todos intervengan. Ya sabemos las preguntas, ya conocemos los problemas que se plantean. Entonces, por favor, les pido que den respuestas que correspondan a las preguntas. El código, por supuesto, lo podemos revisar, pero no es este el momento y nosotros no somos legisladores. Queda claro que sobre el tema de la consagración se necesita una profundización teológica y jurídica, pero sobre el sacerdocio de las mujeres y de los máximos sistemas, este no es la sede para discutirlo. Entonces tratemos de mantenernos en el tema del Congreso, que tiene que eliminar nuestra reflexión. Gracias. Hablaré en francés. Buenos días a todos. Les presentaré brevemente la síntesis de los grupos compuestos por los institutos seculares. En lo que se refiere a la primera pregunta, o sea, el tema de lo específico, el bautismo es la raíz de toda consagración. Es un don recibido, un don que se va asumiendo progresivamente en la vida. El bautismo es una llamada a la plenitud de la vida cristiana. Y del bautismo surgen todos los ministerios, todos los servicios, y cada uno recibe a través del bautismo una llamada, una vocación específica. Nuestra vocación a vivir la secularidad consagrada es una llamada que nos llega, que llega dentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia, para vivir en el mundo la secuela Christi y su forma de vida. También esta llamada nos lleva a tomar mayor conciencia de nuestro bautismo, que tenemos que redescubrir en esta ocasión. El mundo entero, la creación y todos los hombres son consagrados a Dios. Son memoria del tiempo que viene y memoria de la vida histórica de Jesús y de su madre. El término consagración, que es común a todos, indica por lo general la separación del mundo con el mundo, pero el espíritu de los institutos seculares y en su consagración específica surge esta conciencia de que desde la encarnación ya no hay un espacio sagrado y un espacio profano. En lo que se refiere a la segunda pregunta, o sea, los elementos comunes y los elementos específicos, bueno, ahí tuvimos un poco de dificultades porque no conocemos muy bien las nuevas formas de vida consagrada. Entonces, encontrar puntos comunes nos resultó difícil para hacer, digamos, una síntesis que abarcara todas las situaciones. Entonces, lo que quisimos hacer es proponer algunos elementos específicos. Los miembros de institutos seculares están llamados a hacer testimonio que es posible vivir el Evangelio a pesar de las inseguridades de la vida. Entonces, con esto quieren demostrar
quieren vivir en una forma, con una forma de vida del mundo. Los miembros reconocen que su vulnerabilidad es un don, un elemento de proximidad y de confianza que ya es una misión. La vida, según los consejos evangélicos, necesita un camino recorrido de formación permanente y de acompañamiento en una vida fraterna según modos seculares. Nuestra misión es efectivamente secular, puesto que la vivimos en el trabajo y en la vida de todos los días, y se cumple con los medios del mundo en una relación estrecha con el mundo. A la escucha de la palabra de Dios que es pronunciada dentro del mundo a través de los signos de los tiempos, que son para nosotros una llamada constante. Nuestra misión mantiene su carácter secular cuando se expresa también en los servicios como el catequismo, por ejemplo. En lo que se refiere a la tercera pregunta, los aspectos canónicos. Bueno, una primera observación. Cuando los institutos seculares se plantea una cuestión de carácter canónico, es importante referirse a las disposiciones del código que se refieren a los religiosos. Entonces se podría quizás prever otras disposiciones, otras medidas específicas que puedan aplicarse claramente a nuestros institutos. Por otra parte, nos gustaría hacer algunas modificaciones en la terminología del derecho. Algunos ejemplos. El empleo de la palabra voto, emitir votos. En muchos países, para la gente los votos significa vida religiosa. ¿No se podría utilizar otro término para evitar confusión? Por otra parte, tanto en los textos canónicos como en la práctica de muchas diócesis, se habla de vida religiosa en vez de vida consagrada, excluyendo todas las otras formas de vida consagrada. Una observación también siempre de carácter lingüístico. Nosotros somos institutos seculares, pero si traducimos en inglés secular, bueno, esta palabra quiere decir que es algo que no es religioso, o en alemán, secular, es casi un término antirreligioso. Entonces, bueno, además de las diferencias de idioma, quizás convendría reflexionar, hacer una reflexión sobre la palabra secular. Por último, el empleo de la palabra consagración o persona consagrada no representan la misma realidad cuando se trata de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y el antiguo Consejo Pontificio para los Laicos, que se convirtió en el nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Gracias por su atención. Gracias al portavoz de los institutos seculares, y le agradecemos sobre todo por la claridad y por haberse mantenido en los 10 minutos, y porque las últimas provocaciones que ha lanzado todas las podemos compartir, estamos todos de acuerdo. El problema de la terminología vida religiosa, vida consagrada, es un problema antiguo. Si ustedes leen los documentos del concilio, Perfecte Caritatis tiene como subtítulo de Accomodata Renovazione Vitae Religiose.
de la vida religiosa y se hablaría de la vida consagrada, porque en Perfecta Caritatis también se habla de los institutos seculares, pero en el subtítulo del documento conciliar se habla de la vida consagrada, así como lo usamos hoy día, definiendo la vida religiosa. Y por lo tanto, esta ambigüedad se encuentra en otros documentos también, donde se les habla a los religiosos, pero con el término religioso se abarcan a todos los consagrados. El adjetivo secular es ambiguo, sí, es cierto, y por supuesto, pero no es un problema. Es lo que pasó con las sociedades de vida apostólica, que se quedaron tales y como estaban descritas en el viejo código, solamente que antes se llamaban sociedades de vida común sin votos y hoy se llaman sociedades de vida apostólica. Se cambió la denominación, que digamos es más conforme con la realidad de estas sociedades, porque antes se definían negativamente sin votos. Entonces ahora sí se podría buscar una palabra que defina los institutos seculares, un adjetivo, una palabra que sea que refleje más su naturaleza. Hablaré en italiano. Presento l'Ordo Virginum. Y les agradezco por esta oportunidad de formación y de esta oportunidad que tenemos que compartir con ustedes en este congreso y en nuestro grupo, que tiene muchas particularidades y muchos testimonios que tratamos sintetizar con la moderadora del grupo. Pido disculpas si dejaré de algunos detalles. Nosotros también entonces contestamos a estas tres preguntas, partiendo del bautismo que nos vuelve nuevas personas, hijas de Dios, llamadas a la santidad. Descubrimos nuestra vocación como don de gracia para vivir la llamada personal a la santidad. Este don en la consagración nos constituye, nos vuelve imagen de la Iglesia esposa. Nuestra responsabilidad nace dentro de un pueblo que es esposo de Cristo, en una iglesia que nos genera en la vocación bautismal y que se convierte en icono de responsabilidad. Nosotros nos sentimos muy atraídas por la belleza de la iglesia. Este es un punto característico nuestro, a tal punto que nos entregamos a la iglesia para que su rostro de esposa pueda resplandecer y indicar y reflejar la belleza del esposo. Él, el más bello entre los hijos del hombre, es también el rostro del que no tiene ni apariencia ni belleza, que ha sido crucificado por amor a todos, incluido aquellos que están desfigurados. Y con él nos sentimos llamados a vivir para la iglesia y en la iglesia. Aunque no sea un sacramento, sea el sacramento que da un carácter, la consagración establece con Cristo una relación esponsal, un vínculo esponsal que es para siempre y que se alimenta todo día tras día con la oración. En particular para nosotros la liturgia de las horas, que nos confió la Iglesia entregándonos el breviario que en el rito de consagración acompaña la entrega del anillo, y esto nos vuelve herramientas de comunión e intercesión con la Iglesia local y universal, en los obispos y los ministros, y nos abre el corazón para que aprendamos día tras día a mirar a nuestros hermanos con la misma mirada de misericordia que Cristo.
Con respecto a otras formas de consagración vividas a través de los consejos evangélicos en la fidelidad al carisma, el Ordo Virginum está llamado a acoger el carisma de la virginidad en el corazón de la Iglesia Virgen para la integridad de la fe. Dicho carisma se encarna en la belleza del don de la feminilidad. Esta también es una propiedad de la Iglesia. El Papa Francisco lo repite. La Iglesia es mujer, madre, y se encarna en los distintos carismas personales. Esto hace que dentro del Ordo Virginum haya una gran variedad de modos para contestar, para responder a esta vocación. Nosotros estamos llamadas a vivirlo en una libertad creativa para la que se requiere un gran sentido de discernimiento y una gran responsabilidad. Aunque no haya voto de obediencia, se necesita una disponibilidad constante hacia el espíritu y por consiguiente una docilidad, un sentirnos con la Iglesia que nos mantiene en comunión. Aunque no emitamos voto de pobreza, vivimos el compromiso de hacernos cargo de nuestra vida y de hacer nuestros los criterios de Jesús, ayudando a los hermanos. La ausencia de estructuras, pero nosotros pertenecemos a la diócesis y la ausencia de una vida común nos pone en una condición de soledad, que es una experiencia profunda de intimidad con el Señor y al mismo tiempo es una condición de fragilidad, que una fragilidad vivida como una ocasión de apertura universal de nuestro corazón para compartir la soledad de los hombres de nuestro tiempo, como un espacio que ha de ser habitado por el Señor, en cuya presencia vivimos por intercesión la adoración. Es una forma de oración para nosotros muy importante. Contestando la tercera pregunta, bueno, hemos reflexionado mucho debido a una particularidad de nuestro grupo, que no sé si es una ventaja o un obstáculo. En nuestro grupo había muchas expertas en derecho canónico. Bueno, por más aparte, la esencialidad y la brevedad de las normas que regulan nuestra forma de vida planteó algunas preguntas sobre unos temas. Les voy a mencionar tres. Los criterios de discernimiento vocacional y las modalidades con las que se ofrece un camino de formación apropiado. La posibilidad de formular de otra forma la expresión accedit del canon 604, que nos parece que no aclara suficientemente nuestra pertenencia a la vida consagrada. Por último, una profundización del significado de las implicaciones de nuestra pertenencia a la diócesis, en particular en lo que se refiere a la relación con el obispo. Él es quien nos consagra con rito público en la catedral y nos lleva dentro de sí nuestra vocación desde sus orígenes de la historia, desemboca en los corazones de los pastores. Es importante que un obispo esté consciente de la responsabilidad pastoral que tiene para con nosotras consagradas y de la riqueza carismática y profética que el Ordo Virginum representa en la Iglesia universal y particular, en la que nuestra vocación nos arraiga y para la que nosotros trabajamos con gozo, gratitud y estupor para el misterio que nos llama. Gracias.
Damos las gracias a la persona que nos ha presentado el resumen, la síntesis del Ordo Virginum, también esta síntesis puntual y una síntesis que se puede compartir, porque si miramos, ya hemos hecho alusión al problema del verbo accedunt con relación al Ordo Virginum y la vida consagrada y a los institutos de vida consagrada, y es algo que hay que aclarar teniendo presente, y esto lo podemos decir al final de nuestro congreso, que la verdadera plataforma común para todas las formas de consagración es el celibato por el reino. Y podemos tener elementos discontinuos, pero el celibato para el reino es el que une a todas las formas de consagración específicas. Vamos a pasar ahora a considerar, pido a su excelencia para explicitar el canon 604 que presente, o por lo menos que diga lo que el dicasterio está haciendo con referencia al Ordo Virginum en este momento. Solamente para aclarar, porque se hacía referencia al canon 604, que, queremos decir que el dicasterio, después de una larga reflexión, y después de haber consultado también a personas de fuera y naturalmente también a las vírgenes consagradas, ha terminado de elaborar una instrucción que ha tenido ya la aprobación del Santo Padre. Por lo tanto, está bastante avanzada. Ahora bien, en este momento está en fase de consultación con otros dicasterios de la Curia Romana, para evitar posibles contradicciones y dificultades. Por lo tanto, podemos decir que el Ordo Virginum dentro de muy poco tiempo va a tener una instrucción de parte del dicasterio en el que se aclaran, las características de este orden y también el directorio. Y esto para ayudar también a los obispos, porque en este momento, a pesar de que el ordo está aprobado por la Iglesia de manera oficial, no hay orientaciones de parte de la Iglesia para aunar todo, y por lo tanto, si esperamos, puedo imaginar que dentro de un mes, quizá, o como el Ordo Virginum va a tener este elemento importante. Bueno. Formas. A la primera pregunta, ¿qué es lo específico con respecto a la consagración bautismal? Hemos llegado a estas conclusiones. Lo específico es proponer a Cristo, casto, pobre y obediente, según el propio carisma. Todo bautizado está llamado a vivir las dimensiones sacerdotal, real y profética. Por eso es difícil hacer una confrontación entre la consagración bautismal y nuestra forma de consagración, porque la consagración de la vida consagrada, de todas formas, está enraizada en el bautismo. Por eso debemos profundizar en el sentido de consagración, poniendo atención a dónde se hacen las diferencias. Algunos decían que lo específico es la radicalidad. Otros decían mejor no hablar de radicalidad, porque eso es una llamada de todos los bautizados. Otros decían que era la dimensión profética. Pero estábamos de acuerdo
en que es específico de nuestra consagración respecto a la bautismal el aspecto martirial. Otro punto específico es que hemos sido llamados por Dios a una misión concreta. En las nuevas formas conviven diferentes estados de vida que asumen una forma estable de vida y no solo estilo de vida, porque todos adhieren a las constituciones aprobadas por la Iglesia. Con el bautismo pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. La consagración carismática puede ser que no cambie la esencia o el estado de vida, pero crea un nuevo tipo de relación entre los diferentes estados de vida. La forma estable de vida de los miembros de las nuevas formas la vemos en tres elementos: la llamada personal o vocación a una misión específica, el reconocimiento de la Iglesia y que formamos parte de una familia porque vivimos relaciones nuevas en comunión con los demás estados de vida. La segunda pregunta, sobre la originalidad. Una única entidad jurídica donde hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, célibes y casados, con diferentes formas de pertenencia, viven el mismo carisma. Algunos sienten la llamada a resaltar la dimensión contemplativa, al mismo tiempo que resaltan la dimensión misionera. En las nuevas formas hay desde el que piensa que la castidad con celibato por el reino es el voto principal, la pobreza y la obediencia son medios de purificación para vivir la castidad, hasta quien piensa que incluyendo los esposos se da una ampliación de los consejos. La pobreza, la castidad y la obediencia no se empobrecería admitiendo a los esposos. Generalmente gusta que se nos llame familia eclesial. Familia porque la consagración la entendemos desde el prisma de la Trinidad, sin excluir la consagración cristocéntrica. Porque abre a la idea de que la originalidad no está en pretender un cuarto estado de vida, no es esta nuestra intención, sino en que se crean nuevos modos de relación entre los diferentes estados de vida. Por eso sí parece adecuado que se llame familia. De la misma manera, el término eclesial configura la plurivocacionalidad de los estados de vida, que también implica complementariedad y reciprocidad. Y por la misteidad, es decir, clérigos y no clérigos, que podría leerse como presencia de hombres y mujeres, que implica la complementariedad y reciprocidad. Paso a la tercera pregunta. El derecho sigue la vida. El derecho debe describir y no definir. El derecho debe impulsar y no reducir. El misterio de Dios es paradoxal. Por eso, un riesgo podría ser quedarnos en lo que es posible al ser humano, olvidando que Dios nos puede llevar más allá cuando bendice nuestra humanidad. En este mismo contexto, es necesario tener la humildad de acoger la experiencia de la Iglesia. 10 propuestas concretas. Cambio del título sobre la vida consagrada, que se titule Vida consagrada en vez de Institutos de vida consagrada. Y hacer más espacio en el Código a la teología de comunión que desarrolló el Concilio Vaticano II. Segunda propuesta. Pedimos o sugerimos una comisión mixta entre los diferentes dicasterios competentes, como sugería la exhortación apostólica Vita Consecrata número 62. Tercero, ir despacio antes de definir algo
cuando no se tiene claridad sobre lo que el Espíritu Santo está regalando a la Iglesia con las nuevas formas. Y mientras tanto, hacer uso del reconocimiento que se da a las propias constituciones y a los propios estatutos. 4. Recuperar el término carisma en lugar de patrimonio, pues se pide una estructura nueva que acoja el concepto que nos aportaba el primer día el padre García Paredes sobre la consagración carismática, en la que se considere que el carisma es lo que consagra y lo que nos une. 5. Hemos de tener atención para no hacer recaer las normas propias de los institutos religiosos sobre las nuevas formas. Por ello es importante el espacio que se da a las constituciones o estatutos. Cuando los nuevos grupos aparecen, que no se obligue a acoger disposiciones de otras formas, sino lo que es propio del carisma. De ese modo tendríamos una descripción y no una definición. 6. Alguna voz pide seguir reflexionando sobre la terminología para que no se use la palabra consagración tanto para consagración bautismal como consagración por la profesión de votos o consagración carismática. Luego, en cuanto a los cánones precisamente, en el canon 605, cambiar la expresión nuevas formas por otras formas. Alguien decía, y además aplicarlo. 8. Se podría hacer ya un canon nuevo que recogiera la familia eclesial, sin quitar el canon 605, que dejaría espacio a otras formas que vengan en el futuro y que no entran en la familia eclesial, pero crear un nuevo número aparte en el que recoja la familia eclesial con unos cuantos puntos comunes. Que se reconozca su estabilidad como una forma de vida y no como un estilo de vida. Que se reconozca la misma dignidad en la plurivocacionalidad. El tercer punto sería la misteidad. Y el cuarto, utilizar el concepto de pacto o de alianza con Dios y entre los hombres como puerta de entrada y vínculo de unión en la familia eclesial. 9. punto. Algunos piden que se pueda utilizar el criterio de la distinción de femenino y masculino y no de la separación por ramas. Para esto ayudaría a insertar en el canon 588 la figura del instituto mixto, junto el de instituto laical e instituto clerical, así como propone la exhortación apostólica Vida Consagrada número 61. Esto permitiría a las formas que no entienden separarse por ramas que las mujeres y los hermanos no clérigos pudieran ocupar lugares de responsabilidad. Y finalmente, la 10ª propuesta, en realidad, nos compete a las nuevas formas que queremos seguir un grupo de reflexión para adelantar en este camino de estudio. Muchas gracias. Agradezco al portavoz de las nuevas formas, nuevos institutos, por su presentación. Él fue alumno mío hace muchos años y en estos días tuvimos la oportunidad de hablar de estos temas. Lo que les quiero decir es que la famosa comisión mixta prevista por el número 62 de Vita Consecrata se reunió y elaboró todo un proyecto que hace más de 10 años fue presentado a la Secretaría de Estado y ahí se quedó. La mayoría de los problemas planteados al final en los 10 puntos son cosas que el dicasterio ya conoce, ya está tratando desde hace años. El problema de los institutos mixtos que tuvimos que encarar para todos los institutos franciscanos o de la familia franciscana.
que bueno, nacieron laicas, los se convirtieron en clericales y ahora piden ser institutos mixtos donde la fraternidad pasa por encima del orden del sagrado. Todo esto está en fase de estudio en el dicasterio y en las sedes competentes de la Santa Sede. Últimamente hasta le pidieron al Papa directamente como privilegio. Todo esto se está estudiando. O sea que no es que no tenemos ojo, como legisladores no tenemos ojos para ver que la vida va más allá del derecho. Los juristas seguimos llamando el Código 83 el nuevo código, pero ya es un código viejo. Y nos damos cuenta de ello no solamente por el hecho de que ahora hay nuevas formas, sino también porque la vida va a evolución, la vida más allá, y el derecho a veces es muy limitado y quizás no prevén modos de actuar alternativos. O sea que la mayoría de de las cosas que se han dicho ya son objeto de estudio y reflexión. Tenemos que admitir una realidad. El dicasterio, que solo tiene una potestad, un poder administrativo, no puede intervenir a nivel de la ley. Y aun cuando pedimos con insistencia que se modifiquen algunos cánones, encontramos muchas resistencias. Entonces, sí, por lo general uno se pone de acuerdo sobre la terminología, etcétera, pero no somos nosotros quienes somos competentes para hacer estos cambios, pero sí podemos sugerirlos. Lo que digo es que las intervenciones de ayer y de hoy se podrían entregar por escrito a la Secretaría para que la reflexión pueda seguir adelante tomando en cuenta las resonancias de vuestras discusiones. Dos cosas. Ya estamos de acuerdo con nuestro arzobispo secretario Carballo que vamos a volver a proponer al dicasterio de los laicos que forme esta nueva comisión de los dos dicasterios para seguir adelante con esta relación entre nosotros. La segunda cosa es que nada nos impide, después de este encuentro, nada nos impide escribirle una carta o un memorial, no de la Pasión del Señor, sino de las expectativas de estos años, para retomar estos temas, diciendo que todavía están vivos en el pueblo de Dios, para que esta problemática quede, no se olvide, no quede de lado. Y esto es para hacer emergir a lo que a mi parecer nos viene del espíritu. De parte de las sociedades de vida apostólica, en lo que se refiere a nuestra consagración, lo específico con relación a la consagración bautismal, dos eran las sociedades presentes que ven como una continuidad de la consagración bautismal. El resto de las personas presentes ven las raíces en el bautismo justamente y considera la profesión de los consejos evangélicos como algo nuevo, especial y distinto, como un signo de conformidad total a Cristo que ha sido casto, pobre y obediente. En lo que se refiere a la segunda pregunta, considerando las diversas formas de la secuela a Christi, ¿cuáles son los elementos comunes y cuáles son los que expresan la originalidad del grupo? Los elementos comunes de la sociedad de vida apostólica parecen ser
Tres, los consejos evangélicos, vividos de una manera o de otra, algunos privados, algunos públicos, algunos llamados promesas o votos. Y el segundo elemento, la vida fraterna en comunidad, con una cierta flexibilidad. Y en tercer lugar, una misión común basada en la comunidad. La originalidad está en la flexibilidad que los grupos pueden tener para responder a las necesidades y a las exigencias de la misión. Por ejemplo, la oración en común según las necesidades de la misión. En general, la flexibilidad también concedida a ese tipo de sociedades es una combinación de oración, vida de comunidad y misión. Parece muy significativa. Y en segundo lugar, los grupos presentes han indicado a todos que quisieran ser reconocidos como personas consagradas, todos. En lo que se refiere a la tercera pregunta, ¿en qué cosa debería cambiar el derecho para seguir la vida? En general, hemos visto que hay una riqueza ya presente en el derecho canónico y proponemos un cambio concreto solamente. Todas las sociedades de vida apostólica presentes en este congreso se ven como consagrados y consagradas, y en el Código de Derecho Canónico, en el libro segundo, solamente la parte primera habla del Instituto de Vida Consagrada, y proponemos también que toda la sección sea llamada Instituto de Vida Consagrada y luego institutos seculares y sociedades de vida apostólica. Uno de las personas presentes han dicho que cree que hay varios grupos que no están presentes en este congreso que no hacen promesas y por lo tanto la sugerencia aquí sería reclasificar a estos grupos y pasarlos a otro tipo de asociación. Gracias. Pure questo. Bene, ringraziamo questo intervento. Damos las gracias por esta intervención de las sociedades de vida apostólica que ha puesto de relieve exactamente los problemas alrededor de esta forma de consagración. Y de hecho, el canon 731 en sus 2 párrafos indica, bajo la voz de Sociedad de Vida Apostólica, las personas que asumen los consejos evangélicos y los que no los asumen, y por lo tanto la doctrina, a pesar de que el código haya clasificado, el código latino, las sociedades de vida apostólica han sido clasificadas como un apéndice de los institutos de vida consagrada, el código oriental distingue de manera mucho más clara las sociedades de vida apostólica que hacen votos o prometen y asumen los consejos evangélicos, y las sociedades de vida apostólica que por el contrario siguen la vida común y el ideal misionero sin hacer votos o hacer promesas. Hay que volver a pensar todo esto, porque tanto en el seminario y también en mi intervención se ha dicho que las sociedades de vida apostólica son un tema que hay que profundizar para insertarlo mejor en las dinámicas de la vida consagrada. Y ahora vamos a tener un testimonio ahora de parte de asociaciones y movimientos. Y primero cedo la palabra a Su Excelencia. No. Buona giornata, buona domenica a tutti. Buenas tardes y buen domingo a todos. Voy a hablar de los 3 puntos. Vamos a empezar por el primer punto. Ha habido varias respuestas, pero en todas las respuestas hay un denominador común, es decir, la consagración permite redescubrir los dones del bautismo. Y el carisma da un empujón al bautismo, esta es nuestra experiencia, actúa un cambio existencial, ontológico. A través del carisma se redescubre más lo que es la consagración bautismal. Este descubrimiento nace de personas que viven el amor fraterno.
Las nuevas formas de vida consagrada ofrecen a los jóvenes la posibilidad de encontrar su identidad como cristianos. Por lo tanto, lo específico de nuestra vida consagrada es sencillamente el bautismo actualizado y se trata de un verdadero cambio de mentalidad. Dicho con otras palabras, nos hacemos cristianos conscientes del deber, conscientes del deber de testimoniar el Evangelio. Y ese testimonio personal, colectivo, tiene mucho significado. Si testimoniamos esto juntos, el testimonio individual es como si yo hablara sin micrófono. El testimonio comunitario acontece cuando hay el micrófono, entonces la voz se difunde y por lo tanto este testimonio comunitario es la forma más poderosa de apostolado. En lo que se refiere al segundo punto, el elemento en común es el don total, radical, 100% a Dios, por medio de los consejos evangélicos vividos en lo específico de los diversos movimientos, de los diversos carismas. Algunos de nosotros han subrayado, ha hecho hincapié en el aspecto de las diversas vocaciones, vivir los votos respetando el estado de vida de los demás. Es decir, hacemos la experiencia que todos estamos en el mismo plan. No es que los votos me hagan a mí superior, sino que primero existe la fraternidad, el sentido de fraternidad. La prioridad es la fraternidad. Y por lo tanto, el sí a la misión en medio de muchos hermanos de diversos estados de vida, este es el verdadero sí. Y por lo tanto, se trata de una comunión de síes y por lo tanto un sí individual y al mismo tiempo comunitario. Otros decían la originalidad de nuestro instituto de familias es que somos casados algunos. Esta es la experiencia de un grupo de nosotros y el amor natural que Dios ha puesto en nosotros ha sido sublimado por Dios por medio de la obediencia, de la pureza y de la obediencia. Había también un grupo de viudas y que decían que estamos llamados a testimoniar en la Iglesia el lazo indisoluble, el vínculo entre Cristo y la Iglesia y a ser testigos de la vida del Evangelio. Otros decían engendrar a Cristo en el mundo por medio de nuestras comunidades, mantener viva esta presencia suya para darla al mundo, porque es esto el fin, la finalidad. Por lo tanto, hacer que Dios nazca en el mundo, y esto lo ha hecho María, que ha engendrado a Dios. Por lo tanto, esta obra de arte maravillosa a la humanidad, y la humanidad espera tocar a este Dios vivo, engendrado por María, si vivimos como ella. Y luego una última cosa, que es algo más. En nuestras comunidades están presentes también las personas casadas y queremos subrayar que es el amor lo que tiene realmente importancia y no el voto. Este es otro punto importante. Y ahora llegamos al tercer punto. Algunos decían que sentimos en nosotros una vida nueva. La madre es la Iglesia. Necesitamos una mirada de reconocimiento. En algunos momentos ha habido dificultades, pero el lazo con la Iglesia, el vínculo con la Iglesia ha sido de ayuda. La Iglesia siempre es madre
y maestra. Y al mismo tiempo existe la necesidad de que el derecho canónico, hay necesidad, perdón, de que el derecho canónico debería reconocer los carismas que están en la base de los movimientos. Y allí donde nuestra consagración tiene su origen. Eso es lo que falta en el código. Por lo tanto, ¿en qué tiene que cambiar el derecho con relación a las consagraciones en los movimientos eclesiales? El punto es que habría que reconocer los movimientos y todavía no lo son reconocidos. Alguien decía que el aspecto de la comunión no es fácil de vivir en el actual código. Y, por ejemplo, muchas comunidades han nacido de laicos. La Iglesia nos ha sostenido y dependemos del dicasterio para los laicos. Y nos falta un diálogo con otros dicasterios, nos parece. La organización de la Iglesia parece hoy dividida prácticamente y por esto ha ido emergiendo el deseo de un diálogo entre dicasterios. Por lo tanto, la propuesta del otro día ha sido acogida como una de las cosas más lindas que ha ido brotando en estos días. Algo que tiene que ver con la asociación, la vida de los movimientos en su globalidad. Naturalmente, quedan cuestiones abiertas, como por ejemplo la incardinación de los sacerdotes y el reconocimiento de la consagración entre las personas casadas. Y alguien decía que es necesaria una forma jurídica que pueda comprender realidades plurivocacionales con consagraciones y formas diversas. Y otros decían también que es necesario redefinir teológicamente la consagración para llegar a la definición canonística. Y por último, se advierte la tensión entre estilo y forma. Y por lo tanto, concluyendo, decimos que es difícil insertar entre formas jurídicas las formas de vida que nacen de los carismas que son un don del Espíritu y el Espíritu que continuamente está en fase de evolución y los carismas nos recuerdan a María que tiene la fantasía del amor, que crea nuevas experiencias, que suscita nuevas modalidades. Dicho con otras palabras, los carismas empujan, solicitan el perfil institucional. Ahora, por otro lado, constituyen la belleza de la Iglesia y, por lo tanto, ahora una comparación. El perfil de Pedro institucional es un poco como el esqueleto de una persona. Sin esqueleto la persona no puede vivir. Y por lo tanto es fundamental el perfil institucional en la Iglesia. Sin embargo, no debería aparecer. Lo que debe aparecer en un cuerpo es lo exterior, la piel, la belleza de este cuerpo. Y esto es el pueblo de Dios. Estos son carismas y la Iglesia está repleta de estos carismas. Mostrar este pueblo. Sentimos muy fuerte esta exigencia y pensamos vivir así en estrecha comunión con el perfil institucional. Y quisiera concluir diciendo que hay carismas antiguos y carismas nuevos, y esto constituye una riqueza enorme. Por otro lado, un día, en el más allá, todo pasará, también la institución pasará. ¿Qué es lo que quedará? Quedarán solamente las palabras de Jesús, es decir, los carismas, me atrevería a decir.
Muchas gracias por estas intervenciones que recuerdo hay que entregar por escrito los de ayer y los de hoy a Secretaría. Y ahora tenemos un cuarto de hora de pausa y a las 10:15 puntuales nos vamos a encontrar de nuevo aquí. Gracias.